Vamos a revisar, vamos a determinar qué es lo que pasa que no permite que el agua fluya a los hogares como debe fluir. ¿Por qué el agua de aquí no es tan potable como debería ser? Porque hay países que tienen un agua potable en un alto grado de pureza, que puede de la llave, puede del grifo usted ingerirla sin ningún problema. Pero aquí no es así. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No aspiramos a que la gente tome el agua del grifo, pero por lo menos a que sea potable. a que no tenga Escherichia coli. Y yo aspiro de que podamos consumir el grifo porque, o sea, otra cosa, usted tiene que invertir mucho dinero en comprar un botellón de agua. Sí, ya están a 60 pesos. Sí, pero oiga, Rubén, todos esos... Pagar una factura de agua también todos los meses. Todos esos préstamos, ¿verdad? Y todos esos proyectos. Y toda esta destrucción de vías. Y entonces el sembrado de tuberías. Eso allante y movimiento. Todo eso se ha hecho porque supuestamente más del 60% del agua se pierde en el camino. Supuestamente. Se pierde en el camino porque las tuberías están averiadas. Porque no hay eficiencia administrativa. Entonces, pasa que además de que están averiadas, en el pasado, no sé qué está pasando ahora, se construían 3 tipos de tuberías. Uno para el alcantarillado pluvial, que era la del agua. Una para el alcantarillado sanitario, que es el de las aguas servidas de los hogares y las industrias. Y otra era el de las aguas, del agua potable. Entonces se ponían las 3. Estas tuberías se dañaban, entonces intercambiaban los flujos. Y entonces las aguas servidas de ese fecal y todo eso se mezcla con el agua potable que va a la casa. Y entonces esas aguas que consumimos en la casa con frecuencia tienen esa bacteria famosa de las heces fecales que se denomina Escherichia coli. Entonces la gente con eso que se está bañando, sí, y con eso es que está cocinando. Y uno no ve en las autoridades de qué manera todos estos préstamos conducen por lo menos a una solución de que cambiamos la mayor parte de las tuberías. Instalamos tuberías eficientes, que ahora la gente no va a tener el temor de que el agua no va a llegar porque se pierde por las fracturas en la tubería o porque va a estar contaminada con el Escherichia coli, sino que es como un barril sin fondo. O sea, tomen, o como decía Jacobo Magluta, este es un carro sin freno y sin reversa. Tomen préstamo, sí, aleguen que es para aguas. Exactamente. Y ¿cómo se llama? Las unidades de planta que ellos hacen. Los acueductos. Son para acueductos, son para tubería. Y todo el tiempo los préstamos siguen siendo para el mismo propósito. Y yo creo que hay que hacer alguna vez una investigación, un histórico, de la relación entre estos préstamos o las inversiones con fondos públicos y estas edificaciones, y entonces a partir de la eficiencia determinar alguna responsabilidad penal de lo que tuvieron. ¿Qué? Responsabilidad penal. ¿Pero dónde? ¿En este país? Bueno, pero es una aspiración, Rubén. Bueno, es una aspiración. Como la aspiración de algún día Volcán Blanco. ¿Verdad que sí? Pero es si posible. No hay un cambio radical en la mentalidad de los políticos dominicanos o en el pueblo dominicano. Todas estas inversiones, todas estas inversiones. Eso es abusivo, cambiamos líneas de transmisión eléctrica. Y la misma porquería. Y al poco tiempo otro le deben 2.000 que yo cuántos millones a los generadores, pero ¿dónde está esa energía? Pero la recibe el pueblo. Pero digamos la infraestructura, por ejemplo, de transmisión. En el caso de la CDE, 200 millones para línea de transmisión. Sí. Y entonces te cambian supuestamente todo el cableado, el tendido, y lo mismo. Y al año, a los 2 años, otro préstamo para lo mismo. Y lo mismo pasa en este caso del agua. Del agua. Entonces tiene que haber un momento en que paremos, hagamos una auditoría del préstamo, de su uso,
y de los resultados de la obra construida. Y entonces, si no es así, establecer responsabilidades penales. Porque es que no hay otra forma de enderezar la actuación de los funcionarios públicos que manejan fondos para obras, que no sea a través de una acción represiva. Porque ¿qué hicimos con la ley de la 34006 de compras y contrataciones de bienes, obras y servicios? Supuestamente eso iba a evitar que hubiera corrupción, porque las obras iban a ser sometidas y las demandas de servicios financiables iban a ser sometidas a concursos. Pero los concursos no han servido para nada. Pero el caso es inclusive, tú sabes que hicimos varios seminarios sobre esa ley, de que uno de los artículos establece la responsabilidad civil del funcionario contrae deuda. Explica eso para que la gente entienda. Si no estaba consignada en el presupuesto. O sea, que si un funcionario de cualquier ministerio, cualquier cartera, coge fiado sin tener de dónde sacar el dinero, tiene que responder él como persona. Y está sujeto a coger hasta cárcel. ¿Cuántos hay sometidos sobre eso? Ninguno. Usted ve que la deuda interna sigue creciendo todos los días. Aquí que hay una comisión de ética que preside, creo que el doctor Marino Benicio. Pero imagínate. Y no hay un solo sometido de los funcionarios públicos por violación de la ley 340 sobre compras y contrataciones. Pero que te voy a decir algo, las comisiones de ética que vive todo el día Bicho Castillo de que juramentando, lo que se dedican es a cumplir con la ley de transparencia en el sentido de la información, de suministrar una información que usted requiera, no de darle seguimiento a los actos que riñan contra la moral en esa institución. Porque son informaciones acomodadas. Porque generalmente los que forman parte de esa comisión son el establishment de la misma institución. Exacto. Entonces, ¿cómo es posible? Son los líderes de la institución, los que forman parte de la comisión de ética. Efectivamente. Porque entonces, se decide dentro, por la autoridad máxima, quiénes son los integrantes de esa comisión de ética. Es decir, cómo yo me juzgo a mí mismo y voy entonces a calificar mis actos de inmorales o de indebidos. Que es lo que pasa en este Y el que intenta denunciarlo dentro de él, lo que más hace es que lo cancelan y se fue. Ya no pertenece a la comisión. Y lo hace por estar disociando dentro de la institución. Exactamente. Entonces esas son cuestiones que nosotros vemos. Por eso yo te digo que es difícil nosotros poder conseguir en uno de estos gobiernos que tenemos que puedan decir, bueno, vamos a hacer una investigación sobre la inversión en agua, en acueductos que hemos hecho en los últimos 10 años. Por ejemplo, y lo que resulten culpables de malversación de fondos es someterlos a la justicia. Tendríamos que traer la Constitución del 63 o buscar la ley de apropiación, de incautación era la apropiación. Que aclamaba Juan Bosch, y también este presidente Espaillá, Ulises Espaillá, que también lo planteó, que todo aquel funcionario pues que se demostrara que había hecho mal uso de los recursos, se le iba a apropiar todo lo que tenía, que había sacado ahí, pero que la ley tanto la ley de función pública como la 340 intentan eso, responsabilizando civilmente al funcionario de los actos que riñan con la ley y que involucren el compromiso de los bienes y fondos públicos. Pero es que no hay el primer funcionario sometido por eso. Ni lo va a haber. Y entonces tenemos un armazón que la encabeza esa comisión de ética pública, que se suponía que iba a ser un veedor, un observador de las actuaciones de los funcionarios para obligarlos a la transparencia y al respeto de los bienes y fondos públicos. Y entonces, bueno, ¿quién designa eso? La autoridad máxima de la institución. Y por tanto son sus allegados, que por supuesto no van a cuestionar en ningún caso el desempeño de el resto de los funcionarios, que con frecuencia además son sus compañeros de partido. Efectivamente, en su mayoría. Casos, porque sabemos y entendemos que la mayoría de los cargos que ocupan en las instituciones se tiene que ser del partido para hacerlo, que la ley del despojo que existió hace mucho tiempo está presente
Claro. El partido que llega al poder despoja de los cargos a los que estaban. Sí, exacto, es así. O sea, O capta a los del partido anterior y los integra a su estructura pero muy y al poco, funcionamiento pero muy poco dentro de la casos, institución. pero en muy poco de los casos. Lo demás En realidad es un asalto cuando llega un partido político. Rubén, vi un comentario que tiene que ver con esto, ¿no? De alguien cuestionando a los políticos. Ahora, y nosotros lo estamos haciendo aquí. Y vino Luis Carvajal el otro día y lo hizo. Pero no está previsto que en 200 años los estados no estén gobernados por partidos y por políticos. Y además hay una ley de clausura, que es un secuestro del derecho a elegir y ser elegido. Y es que, vamos a citar el caso de la República Dominicana, el derecho para presentar candidatos a cargos electivos le corresponde a los partidos reconocidos por la Junta Central Electoral. A los partidos, pues yo lo dije, lo hemos comentado en varias ocasiones, que yo creo que ahí hay un desfase jurídico. ¿Qué vamos a hacer? Porque usted, ¿Qué le recomendamos a la gente a usted como partido, a usted como persona no le permite inscribir a la presidencia del país como persona? Ni a ningún cargo electivo. Tiene que estar avalado por quién, por la Junta Central Electoral. Bueno, por un partido que sea que la Junta avala al partido. Sí. Y ese avala al partido significa que le da la exclusividad para presentar candidatos. Para presentar candidatos, porque solo no puede hacerlo. Entonces el partido Sin con embargo, una convención. Sin embargo, como te aplican la no reelección, se la aplican a la persona, no al partido. Exacto. ¿Verdad? Exacto. Entonces, por eso yo digo que ahí hay un desfase jurídico que no sé realmente en cómo un caso se reconoce al partido y en otro caso a la persona. A la persona. Para aparentemente el mismo propósito. Efectivamente, para el mismo propósito. Entonces ahí hay un desfase jurídico que no sabrá. Pero ¿qué les recomendamos a la gente? Miren, no va a haber en 200 años otra forma de ejercer el poder y el control de un Estado que no sea a través de los partidos y los políticos. Entonces la gente vive criticando a los partidos y los políticos, pero no toma una decisión al respecto. ¿Qué es lo que deben hacer? Yo recomiendo, bueno, que los que son serios, que cuestionan tanto a los políticos, pues se integren todos a los partidos. O sea, yo no veo se conviertan en políticos. No, se conviertan en militantes de los partidos que practiquen esa visión que ellos tienen fuera de los partidos, para proponer desde dentro un rescate de la moralidad de los partidos. No, porque yo no estoy tan seguro que esos que critican a los partidos y los políticos son mejores. Yo lo que creo que debemos reclamar que en nuestra Constitución se incluye el referendo revocativo. Igual que la ley 340-06, para que ellos lo manejen de la forma en que lo hacen. No, es que le pongo en una papeleta el sí y el no a la gente y es que esto se sí cree, que se cree. Por ejemplo, en el caso de Loma Miranda, hacer un referéndum. En el caso de los políticos es revocatorio, pero un referéndum. Y preguntarle a la gente, al pueblo dominicano, para no dejar en manos del presidente y del Congreso este tema. Exactamente. Si piensan que Loma Miranda figura para esos casos. Exacto. Pero no es revocatorio. No, pero es lo que interesa, porque así se determina. Pero ¿por qué no aplican en Loma Miranda el referéndum como lo establece la Constitución? No, porque no le interesa. Pues lo mismo puede pasar con el referéndum revocatorio. No, pero que es por eso es la creación de un organismo que se crea en el momento de la necesidad a solicitud de una parte de decir, no, sí, nosotros queremos un referendo revocatorio. ¿Por qué? Porque el señor presidente está prohijando la corrupción en tales y tales y tales y tales sitios. O él está en esta corrupción, o hay evidencia de corrupción aquí, allí, y no se hace nada. Entonces se va y se cree en ese momento, ¡suá! Traigan a fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. No que lo escojan ellos mismos, ni decir que el senador tal, no, porque son parte interesada. Pero ahora se puede revocar el presidente por una acusación de los diputados.
Sí, pero imagínese. Lo que pasó con los miembros de la Cámara de Cuentas, después hacer con el presidente. ¿Usted cree que lo van a hacer? No lo van a hacer porque son del Pero mismo lo partido. pasó con la Cámara de Cuentas y no ha pasado con esta, que está peor que la otra. Pero lo que le digo es que esos mecanismos, en realidad, aunque se establezcan, se pongan en la Constitución o se fijen por ley, esos grupos que están ahí lo van a manejar de acuerdo con su conveniencia. Y incluso va a ser una declaración que no va a pasar. Nadie va a acusar al presidente de la República. Olvídese. Bueno. Y nunca lo van a revocar. Si lo ponen, y yo, ese si caso, lo ponen yo me oiga, torno y en ese vigilante. caso de la Cámara Yo me pongo en vigilante. Usted no se pone en vigilancia. Si, claro, si y tiene esa marcharía figura, por el país. Y marcharía por el país, y voy y lo denuncio. Claro. Porque recuérdese Entonces, que aquí, por ejemplo, un movimiento, un partido, el Partido Bolivariano, ¿hay un partido bolivariano? Sí, aquí hay un partido. Usted es dirigente de eso. Usted anda siempre en esa cosa rara. No, yo estuve con ellos un tiempo, pero los amigos se aislaron. Y yo con así, la pérdida de la influencia de Chávez. Sí, así yo no trabajo. Entonces sometió una vez por iniciativa propia a Lockhart por la estafa de aquella, ¿te acuerdas de aquella vez de Ángel Lockhart? De Ángel el Lockhart, caso de Hipólito. Él era funcionario de Hipólito, por ministro de Economía. Por los casos no de economía, no, era de industria y comercio. De industria y comercio. Por la planta de gas, aquella, las estafas que se hicieron ahí, y lo sometió. Pero imagínate, eso no llegó a nada. Pero en fin, ¿qué le recomendamos a estos patriotas? Un como referendo nosotros, revocatorio. No digo de eso, pero a los patriotas como nosotros, que somos la mayoría, que vivimos cuestionando a los políticos. A nosotros nos llaman rebeldes sin causa. Sí, pero yo estoy hablando del pueblo común que vive poniendo cosas en las redes sociales contra los políticos, pero que no dan un paso al frente para inscribirse en esos partidos y moralizarlos. Porque es muy fácil usted a un colmado con 10 cervezas en la cabeza cuestionar a los políticos, ¿entiende? Y arreglar el país desde ahí. Yo le voy a decir una Pero esa cosa. gente no dan un paso al frente para inscribirse en los partidos. Mi militancia en los partidos, eso de derecha, nunca me ha gustado, precisamente por eso. Pero Alfredo, como dije, uno de mis mentores, pues yo he tenido 2 personas que han sido mi mentor y que yo lo he seguido por su trayectoria como persona y siempre estoy, que son el doctor Abinader y Alfredo Parrabeato. Parrabeato, un hombre pulcro, recto, me guió y me enseñó muchas cosas. Y él me decía, cuando la gente me decía, pero tú tienes mucha popularidad, digo, no, es que yo no voy a ser diputado porque me convertiría en corrupto. Pero venga acá, eso es ambiental, eso es como la gripe. Eso es como la gripe. No, hay dos cosas, mire, hay dos cosas que yo decía. Es que Miguel Ángel Velázquez Maynardi, que no se cogió un peso. Y el diputado, de ahí de la Cámara de Diputados. Y es el diputado que mayor cantidad de proyectos de ley en toda la historia del Poder Legislativo en la República Dominicana han presentado. ¿Quién lo puede acusar de corrupto y murió pobre? Mire, se murió pidiendo el pobre. Entonces, para su enfermedad. No me diga que eso es mire, por ejemplo, sí, pero yo siempre he tenido esa convicción. Hay 2 cosas. Primero, yo decía que trabajar en aduana te desacreditaba de simplemente entrar. Pero eso es de afuera. Sí, desde afuera. Es la práctica lo que construye la decencia. Y ser eso. Entonces Parrabeato me decía, no, de afuera no se puede luchar, corroborando con lo que tú dices. Claro. Me decía, tú tienes que meterte ahí, porque si tú, y muchos como tú, que tienen un criterio de moralidad, no forman parte, la corrupción va a seguir hacia adelante. Pero usted y yo, mire, hay un caso con el ingeniero Víctor Díaz Rúa, ¿verdad? En justicia, una cosa tremenda. ¿Y qué tiempo pasamos nosotros en esa administración como funcionarios? 5 años. 5 años. ¿Y qué usted tiene de esa administración? Absolutamente. ¿Y qué tengo nada, yo? Nada tampoco. Entonces, porque ni siquiera el sueldo que ganamos pudimos ahorrar 10 pesos. Imagínense. Entonces no es así. Ahora yo entiendo que hay que entrar porque el trabajo que hicimos ahí todavía persiste. ¿Entiende? Claro.
Entonces yo, porque me lo dice la gente que estuvo conmigo en las redes sociales, dice, tú hiciste un trabajo ahí, tú sembraste, ¿me entiendes? Y lo dicen de usted y tienen una estima muy alta de su persona, de su ejercicio profesional y de su moralidad. Pero nosotros aceptamos que el PRD y el PLD van a ser los grandes partidos que van a predominar por mucho tiempo. Criticamos su ejercicio del poder, pero desde afuera. Yo creo que esos partidos hay que, como decía Mao Zedong del Kuomintang, hay que entrar en él y exprimirlo como un limón. Entonces en el PRD, en el PLD o en los partidos mayoritarios hay que entrar, hay que dejar la crítica y de vivir de la crítica. Y hacer lo que proponía Mao Zedong, exprimirlo como un limón. Vamos a meternos, ¿usted quiere meter en cuál? Sí, no, nos metemos. Decide usted, yo voy para donde usted vaya. Nos vamos con Luis Abinader. Nos vamos con Luis Abinader, porque hay que... No fue que usted me convenció, me convencí yo. No, porque hay que buscar la forma de desentar los partidos. Por Claro. eso, ¿tú sabes por qué? Por eso yo estoy me simpatiza mucho Luis Abinader. Y no es porque yo estaba ligado a su familia por mucho tiempo a través de la universidad. No, y yo también. Y como te decía ahorita, para mí es un mentor ver al doctor José Rafael Abinader, que se ha mantenido un hombre que ha acumulado una riqueza a través del esfuerzo y el trabajo, y que nunca ha pensado en distraer esta riqueza nacional hacia el extranjero, sino siempre ha sido la inversión en su país para favorecer a la clase más desposeída, creando universidades, creando fuentes de empleo que van en el mismo desarrollo del pueblo dominicano. Pero el PRD se ha convertido en un partido de masa, es un partido de masa donde converge la mayor cantidad del pueblo dominicano, la gente de a pie, como señala. Sí, una alianza de clases ahí. Efectivamente, será hasta mañana que estaremos con ustedes en su programa Hablemos. Pasen buen día. Bye.